miles de pacientes y de enfermos y en todo el país. Conversamos con el doctor Óscar Ugarte Uyús, ex ministro de Salud precisamente, presidente del directorio del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, Hospitales de la Solidaridad, ha sido nombrado hace muy pocos días y bueno, realmente lo felicitamos y es un gusto tenerlo con nosotros. Raúl, sin embargo nos tenemos que ir hasta el Cusco. Bueno, pues estamos conversando, se interrumpió la conversación en realidad con el doctor Óscar Ugarte Uyús. Evidentemente la tentación es inevitable, doctor, es decir que lo primero que nos tiene muy preocupados es precisamente esta huelga de médicos, que una vez más en realidad y quizá con más intensidad ha puesto en claro que efectivamente el sistema de salud en el Perú requiere ser revisado íntegramente, tema que usted conoce bien porque ha estado también al frente de una lucha similar, y empieza también a perfilarse, como ha pasado también en educación, la posibilidad de encontrar una alianza público-privada para poder hacer frente a necesidades que de hecho el Estado, no obstante que tiene dinero, que no es el caso hoy día de Europa, por ejemplo, de España, no obstante ello, pues no puede efectivamente dar una atención plena, ni satisfacer lo que en el fondo sí es una necesidad evidentemente respetable, es decir, sueldos y salarios de profesores y técnicos en salud, de enfermeras, etcétera. Entonces, en este dilema, en realidad, y en este problema, yo lo que deseaba preguntar es, visto ya todo desde la barrera, ¿qué es lo que cree usted que debiera rápidamente tratar de instrumentarse? Estamos ante una ministra que además es economista, conoce mucho de este tema, está muy bien asesorada por un equipo técnico, pero desgraciadamente ¿cómo le llamaremos? La actuación política es la que está fallando. Don Raúl, buenos días Cayetano, Guido. Permítame en primer lugar expresar mi preocupación por la salud del padre Gastón Garatea y desear, como todos seguramente, que tenga una recuperación exitosa como el caso suyo, de lo cual todos nos hemos alegrado. Efectivamente el tema de salud es obviamente un tema de preocupación nacional y toda huelga es preocupante en el caso de salud con mayor razón. Yo confío en que se llegue a soluciones ya en el corto plazo, pese a que es una huelga que ya está cumpliendo un mes. Así como entiendo se ha llegado a solución previa, antes de que se inicie la huelga, con varios de los otros gremios de salud. El Ministerio de Salud ha anunciado que hay actas ya firmadas con gremio de enfermeras, obstetrices, odontólogos, y con los trabajadores auxiliares y técnicos, hoy día, entiendo, están suscribiendo un acuerdo. Creo que con la misma voluntad de ambas partes de llegar a una solución, espero yo que en estos días pueda encontrarse una solución. Es cierto, y nadie puede negar, que en general los trabajadores de la administración pública, en particular de salud, los médicos, pero no solo los médicos, sino todos, tienen un rezago, digamos, en cuanto a remuneraciones. En el periodo anterior, en toda la administración pública, como ha habido una barrera desde los 90 a un incremento remunerativo por razones de austeridad, se han encontrado formas diversas de producir aumentos tipo bonificaciones extraordinarias que no van al básico, etcétera. Y eso pues tiene todo es un poco una trampita. Complica y así ha sido. Porque de irregularidad. En el caso de salud, desde el año 2002, se creó un mecanismo, ustedes recordarán, de las AETAs, las asignaciones extraordinarias por trabajo asistencial. Cuando yo asumí la función de ministro hace ya 4 años, justamente era un momento que había una huelga y la forma de solución que se encontró es vía las AETAs, incrementar las AETAs. Eso compensó transitoriamente, eso se fue extendiendo y hasta el año pasado eso ha venido cumpliendo su función, pero ya llegó a su límite y es real, por lo tanto que es necesario nuevos mecanismos. Yo creo que lo que está planteado ahora y es el tema de discusión, son 2 soluciones que están siendo promovidas desde el Ejecutivo y a mí me parece bien en general.
Una es una solución de fondo, es decir, reestructurar la carrera sanitaria desde la base, digamos, algo como lo que está haciendo educación, que me parece positivo. Claro, por un lado dice el nivel de empleados, pero luego enfocar todo el sistema en su conjunto. Exactamente, exactamente, que es la gran reforma del sector. Sin embargo, eso que va a demorar, yo supongo, hasta medio año o finales del próximo año, no satisface las demandas inmediatas, y por eso se está discutiendo un bono que cumpla esa función transitoria, digamos, hasta esta reestructuración. Y ahí está el tema de discusión, sobre el cual yo no voy a opinar porque no soy quien para opinar, y eso se está negociando a través del diálogo. Pero lo que sería importante conocer, doctor Ugarte, es que se pudo avanzar durante su gestión, porque ya sabemos que el problema viene de mucho tiempo atrás, pero si no se dan pasos en la solución, es difícil que se encuentre una solución final. Entonces, ahora estamos en eso. ¿Cuánto se avanzó durante su gestión? En lo que se refiere a las demandas salariales, a través de las dietas se encontró una fórmula que fue satisfactoria para todos, y por eso en los últimos 3 años no han habido huelgas en el sector salud. Porque había una cierta compensación automática. Una cierta compensación transitoria, siempre se consideró así, y que en ese momento no fue aceptado el pasar a una reestructuración integral del tema salarial. Y efectivamente el Ministerio de Economía y Finanzas es quien por lo general objeta esto, porque toda reestructuración requiere más recursos, es un incremento real que se produce. Y eso es lo nuevo. Lo nuevo es que ahora sí hay luz verde para eso, y ya está en el proyecto de presupuesto del 2013 la formación de la comisión que elabore esa propuesta, como lo han hecho en el caso de educación. A eso se le suma esta fórmula transitoria. Pero creo que la preocupación va más allá, ¿no es cierto? Aparte de estos temas remunerativos, toda la reestructuración en realidad del sector salud. Exactamente. Y por eso es bastante importante la experiencia de los hospitales de solidaridad que ahora usted, ¿no es cierto?, encabeza, porque ese sistema que funciona a nivel municipal podría también ser replicado a nivel del gobierno nacional. ¿Por qué no se ha hecho un sistema como solidaridad al interior del gobierno nacional? ¿Por qué no se plantea ese esquema, que son en realidad transacciones público-privadas, ¿no? Sí. El Estado pone, si se quiere, en infraestructura, y los médicos, ¿no es cierto?, el servicio privado. Recién en los últimos años se ha establecido el marco legal para ello, ¿no? Y yo creo que efectivamente las asociaciones público-privadas son una forma muy interesante, además que canaliza recursos, crea incentivos que permite en servicios, y particularmente en el caso de salud, esa es la prueba de los hospitales de la solidaridad, plantear respuestas. En el caso de solidaridad, por ejemplo, se atienden 12 millones de consultas al año. Eso no es poca cosa. Y eso es en el ámbito de Lima Metropolitana y nomás otros 7 sitios en el país. ¿Sin que haya costo para el presupuesto municipal? No, todo es autofinanciado. Claro. Todo se autofinancia, además con una tarifa de 8 soles, que es una tarifa bastante módica, y que no excluye a los sectores menos favorecidos. Yo les puedo decir que el 40% de atenciones es sector C, un 31% es sector D. Así es. O sea, 71% es C y D. El sector E participa en más o menos un 15%, un porcentaje similar es el B, y también hay un 1% del sector A que va y se atiende en los hospitales de la solidaridad. O sea, permite el acceso de diferentes formas. Ahora, ese sector E en realidad no debería llegar y pagar, porque es el que debe ser cubierto por el SIS. Así es. Y eso es lo nuevo que se está produciendo. Ha coincidido con la huelga, pero no es por la huelga que se ha llegado a este acuerdo con el Ministerio de Salud a través del SIS de brindarle servicios a los asegurados del SIS en los hospitales de la solidaridad, para que no tengan que pagar, porque esos anteriores asegurados del SIS que venían a los hospitales de solidaridad pagaban. No, ahora ya no. Claro. Ahora ellos vienen, se atienden y quien paga es el SIS.
Sí, ahora, si eso es así, y le descargamos al Estado entonces una buena cantidad, podría básicamente dirigirse los programas de salud propiamente gubernamentales primero a una medicina de alto nivel, con investigación y servicios que en la mayoría de los casos tienen que hacerse en el extranjero o simplemente no se hace nada en el Perú, y el otro nivel, es decir, las zonas rurales, las zonas más alejadas, en donde la dispersión poblacional es muy grande y donde también se requiere una asistencia médica, ¿no es cierto? Es decir, no es que el Estado se exima de algunas tareas fundamentales, claro, pero tiene como concentrarse en algunas y que eso se traduzca en cosas concretas. Exactamente. Y eso se da en el marco de lo que ha sido este esfuerzo en los últimos años y que el marco legal está y el proceso sigue avanzando, que es el del aseguramiento universal. Es el derecho que tenemos todos de tener un seguro que nos cubra cuando hay la necesidad frente a una eventualidad en salud, que puede, cuando no hay cómo asumirlo financieramente, ser catastrófico, es decir, genera la quiebra familiar, uno se empeña, tiene que vender su pequeña propiedad, es una tragedia. Entonces, el que todos podamos disponer de un seguro es fundamental como derecho. A través del empleo están todos los que entran a la seguridad social, pero los que no están en esa situación, que son los sectores menos recursos, ahora tienen el seguro integral de salud, o sea, es el Estado el que asume. La sociedad cubre esa imposibilidad, digamos, de financiamiento. Y quien puede pagar, que pague su seguro. Eso es lo que es muy importante. Exactamente. Si no, ¿cuáles son los cuellos de botella que hemos tenido? Que tanto el Ministerio de Salud como E-Salud han estado sobrecargados. Así es. Y con una falsa promesa de que todo lo cubren ellos, cosa que no es posible. Así es. En consecuencia hay que ser realistas, porque si no, se quiebra estos dos sistemas, que es lo que ha pasado. Así es. Y entonces no tenemos cómo seguir actuando. Y le doy un dato porque eso se comprueba si analizamos qué está pasando justamente con los hospitales La Solidaridad. De esos 12 millones de consultas anuales, el 40% son personas que tienen seguro. O sea, un 35% son del Seguro Social, un 5% son del SIS, que como no logran acceder, digamos, a los servicios por congestión, porque les citan después de un mes, 2 meses, etcétera, se van a los hospitales de La Solidaridad y no les importa pagar. No debiendo pagar, porque tienen, digamos, un sistema, están recurriendo a un mecanismo alternativo para resolver algo que no se puede postergar, pues, un mes. Lo mismo está pasando en educación. Por eso es que esta idea de la alianza público-privada puede ser fundamental, ¿no? Es decir, es una salida que hoy día está muy de moda. Yo quiero alejarme un minuto de la situación local, Raúl, para preguntarle al doctor Ugarte. Había cuenta de que el Senado uruguayo ha aprobado el aborto libre en las primeras 2 semanas. Bajo su gestión se aprobó, es decir, no se llegó a aprobar, no se presentó en el Consejo de Ministros, pero se aprobó a nivel del Ministerio de Salud el protocolo del aborto terapéutico. Y todavía no lo tenemos vigente. ¿Por qué razón? Claro, el tema del aborto es un tema complejo, polémico. Y muy polémico, sin duda. Yo acabo de hacer una consultoría para el Fondo de Población de Naciones Unidas desde otra óptica, que es para prevenir embarazos en adolescentes, pero uno de los temas que está ahí planteado son los métodos, cómo evitar embarazos en adolescentes, y no se escapa de esta discusión del aborto. En América, no solo Latina, en América en general, algunos países han legalizado el aborto con sus propios criterios, es el caso de Estados Unidos, Canadá, Cuba. En México, el Distrito Federal, no el país, el Distrito Federal, por sus propios criterios, han despenalizado el aborto, en todos los casos. La mayoría de países, al contrario, penalizan. Es ilegal el aborto por diversas consideraciones, el criterio de defensa de la vida, en fin. Pero hay países en los cuales no es penalizado en determinados casos. Es el caso de Perú, que en el Código Penal desde 1924 se establece que cuando está en riesgo la vida de la madre, el aborto no es penalizado. Pero para eso es que se necesita el protocolo. Exactamente, por eso daba el contexto para decirle, se elaboró el protocolo, no fue aprobado en su oportunidad, está ahí pendiente.
Es un tema más de decisión política que de decisión técnica, porque todos los criterios técnicos están planteados. En otros países no solo se ha despenalizado en el caso del riesgo de la vida de la madre, sino también, por ejemplo, en casos de violación y en casos en que la vida de la criatura se sabe que no va a poder prosperar en el momento del parto, que es el caso de anencefalia o determinados casos. En Colombia y en Brasil, por ejemplo, han también despenalizado esos casos. Pero, claro, es un tema, como digo, polémico. Supongo que eso seguirá su debate. En el Congreso se está discutiendo esta posibilidad de despenalizar también en estos otros casos, y hay argumentos en un sentido y en otro. Ese es un tema que habrá que tomar. Dos últimas preguntas, doctor, bastante breves, porque sé que tiene usted que ir al directorio. Ha salido una noticia que dice que en realidad el servicio de CISOL está desbordado precisamente porque la huelga médica todos se van hacia allá. Vamos a ver si eso es verdad o no. No es cierto. Y lo segundo que me parece interesante es, porque en esto también ha habido varios puntos de vista, digamos, que los hospitales de la solidaridad tengan una mejor y progresiva implementación técnica, y para eso se necesita cierto crédito. Pareciera que la municipalidad está en capacidad de hacer eso. Cuéntenos un poco. Bueno, lo primero, decirle a don Raúl que no es cierto que los hospitales estén desbordados. Mire, yo le tengo aquí cifras. En los 7 establecimientos de los 20 que hay en Lima, donde se está atendiendo a los pacientes del CIS, y progresivamente se van a incorporar todos, digamos, en este mes, que ha coincidido con la huelga médica, se han atendido 495.365 consultas hasta ayer. 500.000 de consultas, casi. ¿Cuántos de estos han sido CIS? 17.910. Que para los asegurados CIS es una buena cantidad, pero para el total de atenciones de los hospitales de la solidaridad es el 3.6%. Eso no desborda ningún servicio. Pero ¿le está pagando y el CIS le está pagando o no? Sí, claro. Porque esa es la segunda pregunta. Claro, usted atiende y después el CIS no le vaya a hacer la transferencia de dinero, ¿no? No, ya empezó, esto estaba operando. Ya, de las primeras semanas, ya el CIS desembolsó. O sea, ya hay pruebas de que funciona el sistema. O sea, que es CIS y no. Entonces no es cierto que la capacidad de atención de los hospitales de la solidaridad hemos estimado en un 25% adicional de lo que hoy está absorbiendo. O sea, hay capacidad y está en crecimiento. Ya durante el periodo de la alcaldesa Susana Villarán, de 16 hospitales de la solidaridad en Lima pasaba a 20. Y eso se va a seguir ampliando. Y ahí voy a su segunda pregunta, porque el encargo de la alcaldesa Susana Villarán no es solo mantener lo que existe, sino mejorar. Y en eso tenemos algunas líneas de trabajo que se van a implementar próximamente, como por ejemplo, dentro de esta lógica de prevenir embarazo en adolescentes, es atención especial a adolescentes y jóvenes en los servicios de CISOL. Pero hay otro cuello de botella en el sistema de salud en general. Así como las consultas son un cuello de botella, las atenciones de emergencia son un cuello de botella. Basta ver los hospitales públicos y de la seguridad social para entender. Entonces vamos a desarrollar una línea de emergencias en los hospitales de la solidaridad. Esto requiere una inversión adicional, se va a hacer con la misma lógica público-privada, y vamos a desarrollar otras líneas también que no necesariamente tienen que ver con CISOL, pero sí en el proceso de construcción de la Autoridad Metropolitana de Salud. Por ejemplo, vamos a controlar la calidad del agua. ¿Qué agua consumimos en Lima los ciudadanos y ciudadanas? Vamos a Mejor no nos dé esa mala noticia, doctor. Vamos a controlar el tema de los medicamentos que se expenden, el acceso. Que es otra de las enormes tareas del Ministerio de Salud. Vamos a desarrollar desde la municipalidad algo que el Ministerio de Salud viene trabajando, pero la municipalidad tiene mejores condiciones para el caso del tratamiento de la tuberculosis. De los 30.000 nuevos casos que se producen cada año en el Perú, el 60% están en Lima. Y en Lima están en determinados bolsones geográficos, en determinados distritos, en determinadas áreas. Eso ya es conocido. Pero no basta solo
detectar y dar tratamiento, que ya lo viene haciendo el Ministerio. Pero hay un conjunto de otros temas que el Ministerio no puede resolver. El problema del empleo, la falta de alimentación adecuada, la tuburización, que es el contexto en el cual se reproduce la tuberculosis. Eso sí, la municipalidad puede contribuir por una acción multisectorial a actuar, así como en el tema de la desnutrición crónica infantil. Esos más o menos los retos que están planteados. Sumamente interesante, porque está cubriendo un espectro muy amplio. Así es. Y a futuro, y desde la base. Exacto. Y a futuro, esto está en discusión, en conversación con el Ministerio de Salud, es el proceso de transferencia de funciones que tienen que pasar a la Municipalidad Metropolitana en tanto autoridad regional, y que ya lo han recibido todas las regiones y que en el caso de Lima todavía está pendiente. Muy bien, muchas gracias, doctor Oscar Ugarte Uyús, y estamos confiados en que va a manejarse muy bien el tema del CISOL. Muchas gracias. Son las 8:40 de la mañana, una pausa.